Buenas noches, amados hermanos y amigos, bendiciones en Cristo Jesús. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda, hermanos. Un placer delante de mi Dios poder estar también en esta noche delante de ustedes para estudiar juntos y meditar juntos en la palabra del Señor, en un tema más acerca de la iglesia, una cadena sin eslabones débiles. Hermanos, gloria a Dios que podemos terminar una semana más en la cual hemos podido glorificar el nombre de Dios y un excelente trabajo también además que han hecho mis hermanos que predican los días lunes, los días martes y también el jueves. Hermanos, en esta noche vamos a meditar en un eslabón más, pero no sin antes ponernos en las manos del Señor. Ruego al Padre Celestial que cada uno de ustedes esté preparados ya en esta noche con Biblia en mano y tal vez papel, lápiz, un cuaderno para tomar todos nota de lo que el Señor nos va a enseñar a todos en esta noche. Ruego me acompañen a orar, hermanos, y luego daremos inicio de una sola vez al estudio de esta noche. Oremos. Amante y generoso Padre Celestial, a usted sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad tan maravillosa que usted nos da de estar con vida, de estar con salud, de estar delante de su presencia, Padre, estudiando su santa bendita palabra. Como siempre rogamos, Señor, hoy en esta noche le pedimos que su palabra nos anime, nos motive, nos exhorte, Padre, nos fortalezca para hacer cambios en nuestra vida. Hoy ruego por todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo que siguen estas lecciones, Padre, para que usted les motive, para que usted fortalezca sus congregaciones donde quiera que se encuentren y para que todos juntos podamos seguir caminando en esta vida, el cristianismo, Padre, agradándole a usted en todo lo que nos corresponde. Padre, si en algo le hemos ofendido hasta este momento, por favor, perdónenos, ábranos la mente, Padre, y el corazón para dejar trabajar a su palabra en nosotros. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que oramos, damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, como ha sido el lema de estas lecciones, una cadena sin eslabones débiles, hoy espero que todos a una voz podamos estar diciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, hoy voy a dejar a Dios trabajar en mí. Hoy voy a dejar a Dios trabajar en mí a través de su palabra. En esta noche nos corresponde estudiar un eslabón más. Y en esta ocasión vamos a estudiar, hermanos, acerca del eslabón de la santidad. Los dos eslabones anteriores, el eslabón del amor, el eslabón del perdón, mis hermanos, son eslabones que vimos podemos aplicar dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, el eslabón de esta noche, quiero dirigirme especialmente a nosotros, los miembros de la iglesia del Señor, porque este llamado es para nosotros, amados hermanos, el eslabón de la santidad. Vamos a ver qué tiene que decir la palabra de Dios con respecto a este tema, a este eslabón, hermanos, y vamos a ir de una sola vez al primer texto que quiero compartir con ustedes en esta noche. Quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4, y vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, desde el versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Muy bien, mis amados hermanos, espero hayamos encontrado el texto. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones, Pablo? ¿Qué instrucciones nos has dado? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Palabra del Señor, hermanos. Note el primer
El primer mandamiento, la primera sugerencia que a la vez, como ya acabo de decir, es un mandamiento de Dios por boca del apóstol Pablo. En el versículo 3 dice Pablo: hermanos de Tesalónica, yo les ruego que ustedes se conduzcan, que ustedes vivan en una manera que agrade a Dios. Y ya ustedes saben que les dimos estas instrucciones. Y estas instrucciones están basadas en esta idea central, que debemos, por la voluntad de Dios, procurar o perseguir la santificación. Muy bien, hermanos, vamos a ver qué es, en primer lugar, lo que quiere decir Pablo. La palabra voluntad es pues la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios tiene un deseo, un anhelo ferviente. Él tiene un propósito para nosotros como sus hijos, como seguidores de Cristo, como cristianos. Es su anhelo, es su deseo, es su propósito que nosotros persigamos la santificación. La santificación, hermanos, santificación es una palabra que significa o traduce una separación del mal y una separación del pecado. Preste atención, para una dedicación al servicio del reino de Dios. Eso es santificación. La santificación es un proceso en el cual el Hijo de Dios se aparta del mal, se aparta del pecado para comenzar una dedicación completa al servicio del reino de Dios. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es un término que significa los apartados, los llamados fuera para un propósito o un trabajo especial. Yo quiero que note, mi amado hermano y amigo, que en esta santificación gira en dos sentidos. El primero de ellos es la separación o es el apartarse. Y en segundo lugar es la dedicación completa al servicio de Dios. ¿Qué es entonces la santificación? Dejar de hacer lo malo. Esa es la primera parte. Y en segundo lugar, comenzar a hacer lo bueno. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas hoy en día creen que están bien con Dios porque no le hacen mal a nadie, porque no tienen malas prácticas, no dicen malas palabras, están en su casa, trabajan, de vez en cuando se congregan, y eso está bien. No vamos a decir que está mal. Está bien apartarse del mal, pero la santificación no solamente es apartarse del mal, es también comenzar a hacer lo bueno y específicamente comenzar a dar un servicio completo a la causa del reino de Dios. Es por eso que Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que algo es bueno y no lo hace, Dios también nos cuenta eso como pecado. La santificación, hermanos y amigos, es la forma por la cual el Hijo de Dios se perfecciona a semejanza del Padre Celestial. Es decir, la santificación es un proceso en el cual el cristiano está viviendo cada día. La santificación es un proceso en el cual cada día tratamos de parecernos más a Dios, tratamos de asemejar o vivir la vida que Cristo Jesús vivió. Por cierto, mis amados hermanos, la santificación solamente es posible por dos razones. En primer lugar, por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. La sangre de Cristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros, hermanos y amigos, bajamos a las aguas del bautismo en obediencia, ese acto de fe purifica nuestras almas y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Debe quedar claro que en el momento que salimos de las aguas del bautismo, salimos totalmente limpios, totalmente perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, continuamos en esta vida y como seres humanos vamos a seguir fallándole al Señor, probablemente en nuestro diario vivir. ¿Cómo es entonces que me santifico? En primer lugar, por la sangre de Cristo y en segundo lugar, por la palabra de Dios. El Señor Jesús en Juan 17:7, orando por sus apóstoles, le dijo al Padre: Padre, santifícalos. Preste atención a la palabra de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo es entonces que el cristiano, el Hijo de Dios, se santifica día a día? Si no es por medio de la palabra de Dios. Pues en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo es o cuál es una de las formas en que podemos hacer esto? Alejándonos de la fornicación. Recientemente contesté a la pregunta, hermanos, si es lícito separarnos de nuestro cónyuge si él o ella está mirando pornografía. Y encontramos que la palabra fornicación, del griego porneia, está relacionado con todo tipo de impureza o inmundicia relacionada a lo sexual. Pablo le dice aquí a los hermanos de Tesalónica que ellos deben alejarse de la fornicación. Y deben hacerlo teniendo cada uno su propia esposa, dice el verso 4, en santidad y honor. Ahora, quiero que vea el versículo 7 en este mismo contexto. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice Pablo, sino a santificación. Note, hermanos, que Pablo le está hablando a la iglesia, a los hermanos en Tesalónica, y les dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia. Esta palabra inmundicia está relacionada con inmoralidad o impureza sexual. Note, hermanos, una vez más, todo el contexto del capítulo 4, cómo Pablo habla de una santificación. Y esa santificación está intrínsecamente ligada a apartarnos más, cada día más, de la fornicación, de la impureza, de la inmoralidad sexual. Dice el versículo 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Hermanos y amigos, contrario a lo que muchos piensan, al estudiar este texto, contrario a lo que muchos piensan, si nosotros, hermanos, o si una persona no procura la santificación en su vida diaria, si el cristiano no procura la santificación en su vida diaria, pues lo que puedo ver en la Escritura es que ese cristiano no conoce a Dios. El verso 8 es claro, dice Pablo, el que desecha esto. ¿Qué es esto, Pablo? El que desecha la santificación, el que desecha este mandamiento de la santificación, que por cierto, desechar en este contexto significa rechazar, el que rechaza este mandamiento, el que se rehúsa a practicar la santificación, el que se aparta de la santificación, ¿qué pasa con él? No desecha, misma palabra, o sea, no rechaza a hombre, sino que rechaza a Dios. ¿Cómo podría Pablo ser más claro? El que desprecia, desecha, rechaza este mandamiento, la santificación, rechaza a Dios, y aclara Pablo que nos dio también su Espíritu Santo. El día que nosotros bajamos a las aguas del bautismo,
el Padre Celestial nos dio, nos regaló su Espíritu Santo como el ayudante en nuestro diario vivir, en nuestro cristianismo. Quien rechaza la santificación, rechaza a Dios que nos dio ese preciado regalo. Ahora, ¿por qué es que nosotros debemos procurar la santificación? Porque Dios es santo. En Levíticos, hermanos, esta es la razón principal por la cual nosotros debemos ser santos. En Levítico 11, 44 y 45, Dios mandó al pueblo de Israel a santificarse y le dio la razón por la cual el pueblo debía santificarse. La razón es que Él es santo. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Por qué el cristiano, el Hijo de Dios, debe procurar la santificación, debe buscar la santificación? Simplemente porque nuestro Dios es santo. A Israel se le dio este mandamiento de no contaminarse con cierta clase de animales, de no buscar mujeres de otros pueblos, de no unirse con pueblos extranjeros. Al final, una y otra vez el pueblo de Israel rechazó este mandamiento y Dios continuamente los castigaba. Pero bien, no es el fin de esta clase estudiar acerca del pueblo de Israel. Simplemente estoy compartiendo entonces, hermano, la razón del por qué ser santos. Porque nuestro Padre Celestial es santo. Yo quiero que note que este mandamiento no es algo opcional. Pablo no está diciendo, si quieres o si quieren, hermanos de Tesalónica, busquen la santificación. Si les parece, si les agrada, si creen que está bien santificarse, háganlo. No, es la voluntad de Dios nuestra santificación. No, el cristiano no puede escoger si santificarse o no. Tiene y debe hacerlo. Yo quiero que usted vea que solamente hay dos opciones en este texto, específicamente en el versículo 7. O somos inmundos o somos santos. No hay una tercera opción. O estamos practicando inmundicia, somos despreciables para Dios, o estamos practicando la santificación, haciendo lo que agrada a Dios. Solamente hay dos opciones, y como ya lo dije antes, el que se niega a santificarse, se niega o está negando a Dios mismo en su vida. Es increíble, hermanos y amigos, es increíble lo que muchos cristianos hoy en día permitimos en nuestra vida. Y son cosas tan normales. Cierto tipo de palabras, cierto tipo de prácticas, ver cierto tipo de películas. El cristiano ha perdido mucho o le ha restado valor a este mandamiento del Señor. Parece que lo mismo que hace el mundo es lo que nosotros queremos hacer. Hemos sido dejados en la tierra para mostrarle a ellos cómo se debe vivir. La iglesia está aquí para impactar al mundo, pero parece que el mundo sigue impactando a la iglesia. Las modas. Hermanos, si yo profundizara en este tema, no me alcanzaría una hora. Las modas, la tecnología, que a veces es buena, pero a veces también es mal utilizada. Y cómo lo que el mundo practica a veces es tan normal para algunos cristianos. Escuchar cierto tipo de música, ver ciertos tipos de programas,
leer ciertos tipos de periódicos, libros, revistas. Hermanos, tiempo nos faltaría para profundizar en esto. ¿Y qué estamos permitiéndonos a nosotros mismos? ¿Qué le estamos permitiendo a nuestros hijos? ¿Saben? Dios tiene muchas cualidades. Dios tiene en realidad muchas cualidades. Dios es bueno, es misericordioso, es bondadoso, es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso, es fuego consumidor. Son muchos los atributos de Dios. Pero ¿cuál es el único de ellos que se repite 3 veces en la Escritura, hermanos? La santidad. En Isaías capítulo 6, versículo 3, encontramos al profeta diciendo: Santo, santo, santo es nuestro Dios. Lo mismo en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Encontramos entonces este atributo de Dios repitiéndose 3 veces. No pasa esto con ningún otro atributo de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto? ¿O qué nos quiere decir Dios con esto? La importancia, el valor tan relevante que es la santidad de Dios y cómo Él espera que nosotros también seamos santos, que procuremos esa santidad. Por su santidad, hermanos, es que Dios no puede tolerar el pecado. Yo podría decir que son 3 atributos morales, los 3 principales atributos morales de Dios son su santidad, hermanos, su justicia y también su misericordia. Y note cómo trabaja esto. Dios es santo y por eso no puede tolerar el pecado. Y como Él es justo, Él debe castigar el pecado. Pero como es misericordioso, decidió no castigarnos y enviar a su Hijo y proveer una salida para nosotros poder ser salvos. Si nota usted cómo trabaja los 3 atributos de Dios, pero sin lugar a dudas, la santidad, hermanos, es el atributo más relevante, más sobresaliente en la persona de Dios. Su santidad no puede tolerar el pecado. ¿Cómo se sentiría Dios viendo a los cristianos, hermanos, de este siglo? ¿Cómo hemos adaptado tantas prácticas? ¿Cómo hemos permitido que cosas del mundo entren en la iglesia, entren en nuestras familias? Y a veces somos como Raimundo, donde va todo el mundo, ahí vamos. Y olvidamos lo que el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Hermanos, el cristiano tiene que ser diferente. El cristiano tiene que vivir diferente. El cristiano tiene que pensar diferente, hablar diferente. Nosotros no podemos seguir o repetir los patrones del mundo. Debemos mostrarle a ellos cómo vivir. Pero si yo, siendo cristiano, hago, digo, pienso y hablo lo mismo que el mundo habla, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo van ellos a ser convertidos? Si yo como cristiano, como hijo de Dios, hago lo mismo. Entonces la santificación es un proceso, es un mandamiento, pero también es algo que Dios espera de nosotros. Y es por eso, hermanos, que si la santificación es un proceso, es un mandamiento en el cual usted y yo debemos trabajar, es por eso que en esta noche quiero compartir 10 cosas que nosotros podemos implementar, incorporar en nuestra vida para mejorar nuestra santificación. Porque la pregunta podría ser: bueno, necesito santificarme, pero ¿cómo es que me santifico? Bien, voy a usar en esta noche, hermanos, un texto en Primera de Pedro, y
de este texto vamos a sacar las 10 cosas necesarias para mejorar este proceso de santificación. Así que le quiero invitar de una sola vez, hermanos y amigos, a que vaya conmigo a Primera de Pedro en el capítulo 1, por favor. Primera de Pedro en el capítulo 1 y vamos a estar desde el versículo 13. Vamos a estar desde el versículo 13 y vamos a tener vamos a dividirlo hasta el capítulo 2, versículos 5. Muy bien, hermanos. Espero que ya haya encontrado el texto. Vamos a ver. En primer lugar, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, la primera cosa que debemos de hacer, primera cosa en este proceso de santificación es estar sobrios. Note que Pedro dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Todo empieza aquí, hermano. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, todo lo que sea bueno o sea malo, cualquier decisión que nosotros tomamos empieza aquí. Antes de hacer algo, estuvo o pasó por nuestra mente. Antes de decir algo, pasó o estuvo en nuestra mente. Este es el punto de partida. Por eso Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y dice, esperad en la gracia. Dice que se os traerá cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra o esta expresión, sed sobrios, significa tener la cabeza despejada. Tener la cabeza despejada. Literalmente, no estar ebrios. El cristiano, hermano, nosotros los cristianos, y perdone nuevamente que mencione esto, pero estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que no tenemos la cabeza despejada. A ver, yo no digo que sea malo, pero nuestros hijos o nosotros mismos estamos preocupados por qué carrera vamos a tener, por qué casa vamos a comprar, por qué nuevo electrónico vamos a comprar, por renovar el carro, por renovar la casa, por hacer ahorros. Y no está malo hacer planes, hermanos, porque vivimos en esta tierra, pero hay más preocupación por estas cosas que por la santificación. Y Pedro dice, debemos poner nuestra mente despejada, debemos estar sobrios y debemos esperar, note, esperar la gracia de Dios que ha de ser manifestada con la persona de Cristo cuando Él venga por segunda vez. Note que el concepto de estar esperando la venida de Cristo va implícita en este proceso. ¿Por qué el cristiano debe santificarse? Porque está esperando la venida de su Salvador y le está esperando en este proceso de santificación. En segundo lugar, hermanos, porque debo avanzar. ¿Qué es lo segundo que puedo y debo hacer para santificarme? Debo dejar la vida antigua. Debo dejar la vida antigua. Versículo 14, dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vea el concepto que Pedro nos transmite. No debemos conformarnos, dice Pedro. Conformarse significa moldear la conducta. Nosotros no podemos moldear nuestra conducta. Ahora que somos cristianos, nuestra conducta no debe moldearse en base a las prácticas del mundo. Note que Pedro dice que ahora se supone que somos hijos obedientes. Somos hijos de Dios obedientes y como tales no podemos conformarnos a los deseos, epithumía, un deseo fuerte,
No debemos conformarnos a esos deseos, pero esos deseos eran deseos que antes teníamos porque estábamos viviendo en ignorancia. Se supone que ahora como hijos de Dios ya no practicamos tales cosas, ya no debemos tener esos deseos, ya no debemos tener esos deseos de practicar las mismas cosas que practicábamos antes. Y textos como estos, hermanos, nos ayudan a defender a aquellos que piensan que la salvación no se puede perder. Hay quienes hoy en día dicen, salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. Claro que se puede perder. ¿Cómo la pierdo, hermano? Cuando yo no me preocupo por mi santificación. ¿Cómo es posible que siendo hijo de Dios voy a seguir practicando lo mismo que antes practicaba en el mundo? Debo, como cristiano, santificarme y para esto debo dejar mi vida antigua. Esto debe quedar claro. En tercer lugar, hermanos, la tercera cosa que podemos hacer en este proceso de santificación es recordar el carácter de nuestro Padre. Recordar el carácter de nuestro Padre. Versículo 15 y 16. Pedro, ¿por qué debo ser santo? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dígame, hermanos y amigos, si textos como estos no son claros. ¿Cómo podría Pedro hablar más claro? ¿Cómo podría el Señor ser más claro con nosotros? ¿Qué debe motivarme o cuál es una de las cosas que me motiva a vivir en santidad? Recordar que Dios es santo. Pedro dice en el versículo 15, aquel que nos llamó es santo, así también nosotros. Y note que dice sed, un imperativo. Otra vez, no es opcional para el cristiano, no es una opción, es un mandamiento directo. Sed también vosotros santos. Y me encanta porque Pedro aclara, en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. En la iglesia, en el hogar, en el matrimonio, en mi lugar de trabajo, en el autobús, donde quiera que yo esté, debo vivir y pensar en santidad. Es obvio que usted lee el texto en el verso 16 y Pedro está haciendo referencia a Levítico 11:44. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que debemos recordar el carácter de nuestro Padre. Hermanos, genéticamente hablando, yo tengo genéticamente en mi cuerpo muchos rasgos físicos que fueron heredados de mi padre o de mi madre. También muchos rasgos de mi personalidad son heredados de mi padre. Genéticamente no los puedo quitar de mí. Pero traslade ese concepto a lo espiritual. Genéticamente o espiritualmente hablando en un sentido genético, no sé si lo dije bien, pero ¿qué hemos heredado de Dios como sus hijos espirituales que somos? ¿Qué hemos heredado? ¿Cuál es de sus carácter? ¿Cuál de su carácter? ¿Cuáles de sus atributos están en mí como su hijo? Amor, santidad, justicia. ¿Cuál atributo de Dios está en mí? ¿Cuál es heredado? Piense por un momento. Espero que muchos, pero sin lugar a dudas, uno de los más importantes es la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Es lo que dice el escritor a los Hebreos. Jesús lo dijo también en Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es un grupo muy limitado, es un grupo muy exclusivo.
los que van a poder ver a Dios tal cual es, según lo que dicen estos dos textos. Sin santidad, nadie verá a Dios. Bien, hermanos, en cuarto lugar, ¿cuál es la cuarta motivación para vivir en santidad? Viva con respeto. Viva con respeto. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, Pedro dice que si invocamos a Dios por Padre, si le oramos o cuando hablamos con Él le decimos Padre, y sabemos que Dios hace juicios justos, o sea que Dios juzga en base a lo que cada persona hace, ¿no debería a mí darme eso un poco de temor? Saber que Dios me va a juzgar a mí con justicia y que Dios me va a dar a mí según lo que yo merezca. Dios no me va a dar un premio si yo no lo merezco. Dios no me va a dar una recompensa si yo no me he comportado como Él manda. Dios no me va a recompensar, hermanos, si no he vivido en santidad. Ahora, eso es lo que dice Pedro en el versículo 17. Sabiendo que Dios nos va a dar un juicio justo, dice, conducíos, que literalmente es vivir de una manera determinada. Viva, dice Pedro, en una forma determinada, condúzcase con temor todo el tiempo de su peregrinación. Y aquí la palabra temor es phobos del griego, literalmente miedo, terror. O sea, yo debo temer el juicio de Dios. Si no, me estoy comportando bien, como es digno de un cristiano. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos aquí extranjeros, somos aquí peregrinos en esta tierra. Muy bien, hermanos, necesito avanzar. Quinta razón, quinta motivación, versículos 18 al 21. Recuerde que usted fue rescatado. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza en Dios. Pedro, ¿cuál es la quinta motivación que debo tener? Recordar que fuimos rescatados. Hermanos, me asombra, y lo digo en mi propia vida, con cuán facilidad olvidamos que hemos sido rescatados. Y aquí rescatados, hermanos, está específicamente relacionado con un pago que se da por un rescate, como cuando alguien es raptado, secuestrado y se pide una paga por la liberación o el rescate de esa persona. Nosotros éramos esclavos, estamos confinados a esclavitud, pero se pagó un rescate por nuestra libertad. Ese rescate no fue oro ni plata, dice Pedro, sino que fue la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin defecto, sin arruga, un cordero perfecto. Fue el precio que se pagó. Hermano, para yo vivir ahora la vida que llevo en Cristo, para yo saber que soy libre y que soy salvo y tener tranquilidad dentro de la iglesia, se pagó un precio muy alto. Nosotros somos deudores a Dios. Dígame si esto no debe ser una suficiente motivación para que yo viva en santidad o recordar que se pagó un precio por mí, la sangre de Cristo. Cada vez, créame, hermanos, cada vez que nosotros nos veamos motivados a cometer un pecado, cualquiera que sea, si en ese momento que somos tentados a pecar, recordamos este concepto,
el precio que se pagó por nosotros, tal vez no pecaríamos nunca y lo pensaríamos 2 veces porque estaríamos agradecidos con Dios por el precio que se pagó por nuestro rescate. Así lo debemos hacer. Sexta cosa, debemos amarnos unos a otros. Versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no como de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro, ¿cuál es otra forma de que yo me motive a vivir en santidad? Otra es recordar el amor que fue manifestado por Cristo para nosotros. Y de esa forma, amar a mis semejantes, sabiendo una cosa más, versículos 24 y 25, que somos como la hierba. La hierba crece y después se seca. Hoy quizás estemos verdes, está verde esta hierba, pero algún día se va a secar. ¿Por qué debo vivir en santidad? Porque algún día me voy a morir, algún día me voy a secar. Y mientras esté con esta vida, con aire en mis pulmones, yo debo amar a mis semejantes como Cristo me amó a mí. Séptimo lugar, ¿cuál es otra cosa que necesito hacer para santificarme en mi vida? Deseche todo lo negativo que usted pueda tener en su vida. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Una vez que hemos practicado cosas buenas, como las que ya mencionamos anteriormente, Pedro dice que también van quedando cosas ahí en nuestra vida que necesitamos desechar. Cosas como malicia, cosas como engaño, hipocresía, envidias, detracciones, que detracciones son calumnias. Si usted se da cuenta, hermanos, son cosas que a veces no son catalogadas o aparecen como en la lista de grandes pecados. Yo no pensaría que la hipocresía es un pecado que yo debo dejar. O el engaño, la envidia. La envidia no es mala, hay envidia de la buena, pero debemos dejarlo. O sea, es algo, note que son varias cosas. Esto no se logra de la noche a la mañana. Por eso es que estamos en un proceso. Y leyendo textos como estos, y leyendo la palabra de Dios, es que nos vamos dando cuenta cuáles cosas hay que ir dejando en nuestra vida diaria, motivados siempre por la palabra de Dios. Hay muchas cosas negativas que debemos dejar, cosas minúsculas que no las vemos tan malas, como la mentira, por ejemplo, la ira, el enojo, las malas palabras, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, siguiendo la lista, octava cosa que debemos hacer, estudiar la palabra de Dios. Versículo 2, segunda de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo quiero que note, hermano, cómo el cristiano tiene que desear la palabra de Dios. Dice, como un niño recién nacido desea la leche. Así que se ponen a llorar. Y hasta que no les dan su leche no se quedan tranquilos. Así nosotros debemos desear estudiar la palabra de Dios. Con esa misma ansia, con ese mismo deseo, con esa misma pasión. Meditar cada día en la palabra del Señor.
yo quiero que usted note también que en el versículo 2, que acabamos de leer, la única forma en que podemos alcanzar salvación es creciendo en la vida espiritual. ¿Y cómo es que podemos crecer? Si no es por medio del estudio de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es el medio que nos ayuda a santificarnos. La palabra de Dios nos ayuda a crecer y ese crecimiento, que es santificación, nos llevará a la salvación. En noveno lugar, hermanos, acérquese más al Señor. Versículo 4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, Cristo Jesús, nuestro Salvador, ciertamente fue despreciado entre los hombres, fue despreciado por muchos de su propio pueblo, fue despreciado por muchos gentiles y desafortunadamente Cristo Jesús sigue siendo despreciado en este tiempo en el cual vivimos. Pero Pedro dice que debemos acercarnos a Él, porque Él es la piedra viva, escogida y preciosa por Dios. Así que nosotros, que hemos creído en Él, que hemos sido salvos por Él, tenemos que acercarnos cada día más al Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor Jesús? Si no es nuevamente, hermanos, a través del estudio de su santa palabra, recordando cada una de las cosas que ya anteriormente hemos visto. Y para finalizar, para ir terminando en esta noche, la 10ª cosa que podemos hacer para ayudarnos en este proceso es edifique su vida espiritual. Versículo 5. Como Cristo es la piedra viva, como Cristo es esa piedra viva y preciosa, vosotros también, dice Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta última sugerencia que le estoy haciendo en esta noche, edifique su vida espiritual, hermanos, es algo en lo cual todos debemos trabajar. Edificarse, esta palabra que aparece aquí, sed edificados como casa espiritual. Edificarse literalmente traduce como fortalecerse o hacerse más capaz. El cristiano se edifica cada día, o sea, se hace más capaz, se fortalece en el Señor y esa fortaleza que toma del Señor le hace cada vez más capaz de alcanzar esa santificación. Nuestra meta máxima es llegar a la altura, al nivel de Cristo Jesús. Usted me puede decir a mí, eso nunca lo vamos a lograr. Probablemente no, pero eso no significa que no lo debamos intentar. Cada día yo debo procurar ser como Jesús. Y Pedro aquí dice, edifíquese como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. Hermanos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran aquellos encargados de hacer sacrificios y ofrendas delante de Dios. Y esos sacerdotes tenían que estar completamente limpios. Había todo un ritual de purificación antes de que ellos entraran al tabernáculo a ofrecer los sacrificios. Literalmente debían limpiarse para poder cumplir esto. Y el concepto que Pedro nos transmite acá es, realmente nosotros somos los sacerdotes en el Nuevo Testamento y por tanto debemos purificarnos, limpiarnos para poder ofrecer sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, la santificación no es una opción, es un mandamiento. Es algo que Dios espera
de todos nosotros, sus hijos. No podemos obviarla. Es un proceso en el cual quizás vamos a durar toda la vida, y cuando Cristo venga, si no es que hemos muerto antes, cuando Cristo venga, Él completará lo que haga falta, porque ese día, dice, seremos transformados, seremos tal como Él es, seremos transformados, y lo que nos falte por completar, el Señor lo completará. Pero mientras estemos en vida, debemos seguir trabajando por esto, la santificación. Un tema muy extenso, hermanos, y el tiempo un poco limitado. Espero que en esta noche le haya sido de utilidad, de motivación a usted también a vivir una vida que agrada a Dios. Le dejo en esta noche, hermanos, con el reto de esta semana, que siempre me gusta para tratar de que todos practiquemos lo aprendido. El reto es el siguiente: escoja por favor una sola cosa en la cual usted considere, hermano, hermana, amigo, usted necesita santificarse. De cierto, hay muchas cosas que usted necesita en su vida practicar para poder santificarse. Escoja solamente una cosa en la cual usted esté lidiando para santificarse. Luego le voy a sugerir, hermano, que ore a Dios y le pida fortaleza para que usted pueda salir adelante en esa área de su vida que necesita santificación. Y luego, finalmente, que ha orado y le ha pedido a Dios por esto, por favor, repase esta lección y escoja alguna de las 10 cosas que hemos mencionado en esta noche y trate día a día practicarla. Viva un día a la vez. Esto no lo logramos de la noche a la mañana, pero es importante comenzar desde ya si no lo estamos haciendo. Hermanos, les agradezco su atención. Les envío todas las bendiciones de mi Padre Celestial a su vida, a sus hogares, a sus matrimonios y a sus congregaciones. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una entrega más de la Iglesia, una cadena sin eslabones débiles. Su hermano y amigo Cristian Vargas les ama y les desea una excelente semana. Bendiciones, hermanos.